Buenas tardes para todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Que sean bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Memorias en Diálogo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. El día de hoy nos acompañan tres mujeres, una cuarta que esperamos que en algún momento se una a esta transmisión, que vienen haciendo una reflexión muy importante, no solamente del quehacer cotidiano, sino también desde las experiencias y desde esas luchas campesinas y agrarias. Hoy nos acompaña Isabel Cristina Zuleta. Isabel Cristina Zuleta es feminista comunitaria, ambientalista popular e integrante del movimiento Ríos Vivos Colombia. Isa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y buenas noches para todas y todos. Muchas gracias. También nos acompaña Lorena Sánchez. Ella es presidenta de la Asociación de Trabajadores del Huila, ATCH, de la filial de FENSUAGRO. Pertenece al equipo nacional de mujeres campesinas y de la Junta Nacional de FENSUAGRO. Bienvenida, Lorena. Muy buenas tardes a todas. Agradezco que hace mucha falta más espacios como este para reconstruir la memoria colectiva. Muchas gracias, Lorena. Y también nos acompaña Andrea Celis. Ella es doctora en estudios sociales en América Latina, es del equipo editorial Revista Siniestra. Bienvenida, Andrea. Hola, buenas tardes, Sandra. Gracias a todos por la invitación y bueno, buenas tardes para todas y todos también. Muchas gracias. Pues bueno, la idea es que esta conversa podamos partir como más desde el trabajo colectivo que viene realizando desde las organizaciones, de esos quehaceres cotidianos, pero sobre todo me gustaría como comenzar a que hablemos sobre esos procesos de largo aliento que ustedes vienen siendo líderes, que vienen haciendo esas historias de resistencia, tanto de esas memorias campesinas, pero específicamente, como les venía diciendo, de esas acciones cotidianas que realizan en los diferentes lugares en los que ustedes están en Colombia, y claramente que vienen también como accionando en lo territorial, en lo local, pero también como con mucha presencia nacional. Entonces, desde allí les gustaría como preguntarles cómo han sido esos procesos de reconstrucción colectiva de las memorias del movimiento campesino y qué ha pasado pues como específicamente en Antioquia, en el Huila y en el Catatumbo, que nos pueda como hablar un poco sobre esto. No sé si quiera empezar Lorena. ¿Me puede colaborar, Isa, por favor? Es que tengo un problema de sonido y me va a tocar conectarme del celular, qué pena. Tranquila. Pues bueno, nosotros hemos intentado hacer esa reconstrucción desde la recuperación de la identidad, desde un trabajo muy fuerte por volver a saber, recobrar esa memoria de saber quiénes somos. Eso es muy difícil porque la memoria no es un espacio vacío, sino que tiene que ser una memoria en código cultural y ese código cultural está fracturado desde la colonia. Entonces, ese fracturamiento impide que esos procesos de memoria tengan mayor apropiación. Entonces, lo que hemos hecho como movimiento primero es volver a conectarnos entre nosotros. Estábamos separados por esos procesos de centralismo y por esa falsa idea de que los ríos son fronteras, una idea colonial, pero también esa imposición de que los territorios son delimitados por lo político administrativo y no por lo que habían sido delimitados históricamente, que son los determinantes ecológicos y sociales. Entonces, lo que es la nación Nutabe, lo que era la nación Nutabe, la nación Zenú, los Embera Cativo en el territorio, pues necesitábamos retomarlo porque esa memoria, esa reconstrucción de la memoria a veces cae como en el corto plazo, como en saber qué nos pasó hace 10 años.
y cómo reconstruir esos 10 años. ¿Y por qué hablo de 10 años? Porque es básicamente como el tiempo en el que podemos hablar con tranquilidad. Ya hemos podido medirle el pulso a qué es eso de hablar desde el presente y cómo cada presente reconstruye de una manera el pasado. Es decir, si yo hablo en este momento, estoy hablando con toda mi emocionalidad y si voy a hablar de lo que viví, voy a hablar del presente con una lógica del presente, pero también con una proyección al futuro. Es decir, la memoria está viva. La memoria no es un asunto de reconstruir una historia, es una cosa distinta. Y el movimiento lo que diciendo es que había sido roto, que ha sido roto por esos procesos coloniales, que esa colonización se sigue reproduciendo con la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, con la llegada de la minería, de la gran minería de la zona, y entonces que lo que primero se pierde es precisamente la cultura cañonera. Entonces, sobre esa base de recuperación de lo que es la cultura cañonera, esa base identitaria, porque ya no somos indígenas, ya somos mestizos, ya hemos perdido un montón de eso, tampoco somos afro, tenemos esas mezclas, pero entonces la pregunta es quiénes somos. Y sobre ese quiénes somos, entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué han querido hacer con nosotros? ¿Quién lo ha querido hacer? ¿Por qué lo han querido hacer? Y entonces nosotros, ¿qué posibilidades tenemos de definir nuestra vida? Eso ha sido muy bello, encontrar, digamos, asuntos de la memoria que queremos borrar, pero que siguen apareciendo, dolores que queremos borrar, y el proceso más fuerte pues que hemos tenido sobre el tema de los desaparecidos. Es un tema sumamente doloroso, sensible, que como una violación, cuando a las mujeres hemos sido violentadas en algún momento, pues queremos borrarla porque no soportamos el dolor. Eso pasa con el tema de desaparición. Muchas mujeres no quieren hablar de ello, muchos hombres no quieren hablar de ello, y solo mirar el río y llorar, y solo mirar el campo y llorar. Pero entonces, a raíz de esa angustia, de esa necesidad de seguirlos buscando, de seguir buscando los desaparecidos, y además de la posibilidad de encontrar, al saber que en el territorio existen fosas comunes, al saber que en el territorio hay marcas concretas de donde podríamos buscar ese último sitio donde se puede expresar ese ícono religioso o ese ícono simbólico, no siempre necesariamente religioso, que marca ese lugar, ese árbol, ese puente, esa ribera del río, ese sitio en la vía, pues ese marcaje del territorio hace un proceso de memoria vivo. Y nosotros empezamos a remarcar el territorio. Tuvimos una casa de la memoria en una playa en donde se estaba resistiendo al desalojo, y bueno, tuvimos una casa de la memoria, casa en el sentido cañonero, porque siempre es como, bueno, casa es esto de cemento. No, eso no es casa en el sentido cañonero. Una casa en el sentido cañonero es que se pueda llevar al hombro, que sean 4 palos, un plástico o ramas de lo que sea, pero que allí guardemos ese dolor y que se pueda resguardar ese dolor de la intemperie, resguardar de otros que nos quieren quitar esa memoria, esa recordación del ser querido, y que podamos hacer lo colectivo, que el movimiento también ha hecho diferentes actos de duelo colectivo. Entonces, no solo marcamos el territorio, y eso ha sido lo más doloroso, siento yo, de la inundación, porque ese marcaje además está cargado con la certeza de los enterradores y enterradoras que hacen parte del río, que recuperaron cuerpos que bajaban por el río y que los enterraron en la ribera. Entonces, el marcar no es solo un asunto simbólico, sino que tiene un sustento concreto en el saber que allí hay cuerpos de personas rescatadas que están desaparecidos para sus familias, así no sepamos quiénes son, y seguimos entonces en ese marcaje, pero además hacemos procesos de duelo colectivo que nos permitan el diálogo, nos permitan la conversación, pero también el silencio,
como forma de elaboración de los dolores, de lo que se ha padecido en el territorio. También hacemos actos de recordación de las masacres, son muy dolorosos, pero absolutamente necesarios, y hacemos lectura pública de cada una de las masacres con los presuntos perpetradores, los sitios, para que no se olvide qué ha sucedido en el territorio, para que no se olvide que ha habido masacre y esos actos de vivir el territorio, pero también las comunidades, las familias y las personas. Muchas gracias, Isa. Con esto también como que en esa idea de limitar, también estamos hablando de unas formas y de unas maneras de vivir y también de renombrar el territorio. Desde esas memorias también como campesinas, barequeras, de cómo también se ha llenado como de fuerza y ha revivido como una nueva manera y una nueva forma también como de recordación, ¿cierto? Como que también con las nuevas generaciones, como las mujeres también ingresan ahí, como el campesinado, los indígenas, ¿cierto? Como que todas estas formas y estas maneras también de hacer y de seguir como abonando en este gran territorio de Antioquia, ¿cierto? Como específicamente. Ahora sí, como Lorena, si nos quieras también como contar un poco de cómo ha sido ese proceso de reconstrucción colectiva, específicamente, pues como en el trabajo que usted viene haciendo, desde esa acción de liderazgo también, desde estas organizaciones donde usted es vocera, pero también en los que usted como lideresa campesina también ha permitido que esa reconstrucción colectiva de ese movimiento campesino que viene de larga data ha permitido también hacerse unas preguntas importantes, muy arraigadas a su territorio. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Yo quiero iniciar diciendo que este mes, el 2 de junio, se celebra o se conmemora el Día del Campesino. Y quisiera decir que es importante empezar diciendo que nuestro país es un país históricamente agrario. Su economía ha sido basada en la producción agraria. Y creo que el sector campesino también ha sido el caldo de cultivo de casi todos los males que nos han ocurrido en este país. Un primer momento o un primer problema que creo que es transversal es el tema de la tierra, la acumulación de la tierra por grandes terratenientes que han sido realmente un grupo muy pequeño, también con una base de explotación de la mano campesina, ya sean los jornaleros, los arrendatarios, los aparceros, los desplazados, y que si queremos hablar del movimiento campesino y su memoria, tenemos que obligatoriamente empezar a entender qué ha pasado en el país con el movimiento campesino, con el pueblo campesino. Las luchas que se han dado y que se están dando hoy no surgen de la nada. Hay unas reivindicaciones históricas, pero también hay unas deudas históricas con el pueblo campesino. Y quiero iniciar diciendo que lo que está exigiendo hoy el movimiento campesino son las luchas antiguas, que son el tema de tierras, que son la salud, la educación, las garantías para poder nosotros producir, que todo esto lo recoge la reforma rural integral, que prácticamente nos da la participación y nos da la voz a las mujeres, nos da la posibilidad de que el campesinado empiece a entenderse como un actor político, pero también que nos reconozca el Estado colombiano políticamente como un pueblo diferenciado de derechos. Por eso es tan importante la reconstrucción de la memoria colectiva histórica para el país, pero también a estas generaciones hay que contarle qué pasó con el pueblo campesino y por qué hoy ese pueblo campesino prácticamente está desapareciendo. Aquí hay unas responsabilidades y hay unos nombres. Yo voy a tratar de decir que inicialmente en 1920, que se inicia como toda el movimiento agrario, como toda esa inconformidad, y empieza el movimiento campesino a entender
y a generar una conciencia colectiva de la importancia que tiene su fuerza de trabajo dentro de la economía del país. Y también empieza a darse unos pequeños reivindicaciones sobre el tema de la propiedad de la tierra y el tema de la independencia del patrón, porque si nos acordamos, iniciamos con esas grandes haciendas donde utilizaban la mano de obra campesina y entonces el patrono era el que le arrendaba o le daba el parcero y también eso hace parte del modelo feudal que todavía nos acompaña y que no logramos superarlo. Entonces, inicia ese proceso también de movilización y de entender nuestro papel, pero entender también la herramienta fundamental que significa la organización para toda reivindicación o toda lucha de un sector. Y por eso traigo a la memoria las exigencias de ese movimiento agrario anterior, que era la exigencia de un mejor salario, de condiciones dignas de vida y de trabajo, y obviamente el derecho al descanso. Bueno, eran reivindicaciones que hoy siguen latentes. Y nos venimos más acá, en 1928, ¿qué sucede? La masacre de las bananeras. Eso tiene unos nombres y unos responsables en este país. Y eso hay que contarle a las nuevas generaciones, porque el movimiento campesino, el movimiento sindical ha desaparecido y la gente tiene miedo a organizarse, porque es que nos han desaparecido a sangre y fuego. Y aquí hay unos responsables y lo apunté totalmente, porque el 5 y 6 de diciembre en Ciénaga Magdalena sucede algo trascendental que no nos lo cuentan. Es que ni siquiera en las escuelas, en los colegios ha sido borrada la historia. Hay que recuperar la historia nuestra para poder entender lo que está pasando en el país. Y esa huelga, señalada como subversiva, en ese entonces por el presidente de ese entonces conservador, por cierto, Miguel Abadía Méndez, ¿cierto? Que ejecutan a miles de trabajadores. Voy a hacer un recuento como muy rápido, porque es que para poder hablar de lo que pasa en el Huila y en Colombia, tenemos que acordarnos lo que ha pasado. Y todo aquel que se levante y exige, pues es asesinado, perseguido, desplazado, señalado. Entonces, aquí la complicidad del Estado colombiano, del gobierno colombiano, con las fuerzas militares y con el paramilitarismo, aquí hay que hablarle a la gente así, ha sido la responsable de que nosotros, los movimientos sociales, hoy en día estemos reducidos, estemos atemorizados, incluso como nosotras. En el caso mío, no he podido volver a los territorios porque las amenazas siguen latentes, porque no nos permiten el contacto con la base social, que es nuestro alimento como líderes, y eso hay que contarle al país. Nosotros entendemos a partir de toda esta época surgen las marchas cocaleras en los 90, bueno, el paro agrario en 1977 histórico, que el movimiento campesino también fue protagonista, surgen las marchas cocaleras en los 90 y el movimiento campesino empieza a entender la importancia de su organización y de su accionar. Pero no solamente se moviliza, sino que también trae una propuesta política que ofrecerle al país. Y esto es la deuda histórica que tienen los gobernantes de turno con el pueblo campesino. Y es todo el olvido estatal reducido y resumido hoy en el estallido social que hay, que no solamente fue en el campo, sino que se trasladó ese olvido estatal a las ciudades, a las comunas, y este estallido social tiene una razón de ser y unos responsables. Entonces creo que el Huila no ha sido ajeno a toda esta política prácticamente de aniquilamiento del movimiento campesino, y el Huila lo que ha hecho es movilizarse, lo que ha hecho es seguir resistiendo, pero no solamente resistir, sino persistir y volver a contar lo que ha pasado en este país. ¿Y qué sucede? Obviamente acá el desprestigio, el señalamiento a la organización campesina a la que yo hago parte, incluso la misma federación, hemos puesto muchos compañeros asesinados, detenidos políticos. En el caso mío, yo fui detenida política, señalada injustamente como falso positivo judicial, todos nuestros falsos positivos campesinos, todos los jóvenes, más de 6.402 falsos positivos que tienen nombre en este país, quién era el que gobernaba, quién era el militar a cargo de todas esas ejecuciones. Eso hay que contarle a la gente,
Claro, nos da miedo, nos da temor, pero si queremos escribir una nueva etapa y queremos construir una memoria colectiva, la gente quiere decirle quiénes son los responsables de las muertes de nuestro pueblo y han sido los que han gobernado. Esta lucha bipartidista también tiene una responsabilidad y esos partidos tradicionales son responsables no solamente de la corrupción, del despojo de las tierras, del desplazamiento, del asesinato directo, sino también de la alcahuetería y de la permisividad del paramilitarismo actuando en conjunto con las fuerzas militares. Eso hay que contarle a la gente y realmente ya perdimos el miedo y ya prácticamente se destapó la olla podrida que tanto nosotros decíamos. Incluso cuando íbamos a las regiones decíamos, la próxima lucha no va a ser por el petróleo. Le decíamos, ya nos desplazaron de las mejores tierras productivas, porque esa es la reforma que planteábamos nosotros, tierras productivas. Pero entonces, como las buenas tierras que eran los planes, las tierras fértiles se quedaron con los terratenientes, a nosotros nos llevaron por allá a los filos donde nosotros decimos aquí con palabras populares, donde solamente se crían los chivos, por allá en esas peñas. Pero como ahora surge el tema medioambiental, el tema climático, que es el centro del debate hoy a nivel mundial, entonces entienden que tienen los bienes naturales, no decimos recursos, porque para nosotros no son recursos, son bienes naturales, eso para nosotros es sagrado. Ya ahora las multinacionales, la globalización y las transnacionales entran a decir, no, es que el campesinado es el que está haciendo el daño, entonces hay que sacar el campesinado. Entonces quieren un campo sin campesinos y obviamente para ellos lograr imponer su modelo de desarrollo que se centra en todos los megaproyectos, en todo el despojo, en el no somos ajenos a las represas, a las hidroeléctricas para generar energía, a la explotación desmesurada de las minas. Aquí tenemos una problemática gravísima del tema también de desplazamiento y despojo, que no es diferente a todo lo que está pasando en el país. Entonces yo creo que en este momento cobra vigencia la defensa del territorio, no decimos de la tierra, sino del territorio y su conjunto, el territorio y su cultura, su identidad, su idiosincrasia, y creo que nosotros las organizaciones campesinas, y ahora en el tema de las mujeres hablamos de nuestro papel, jugamos un papel fundamental, y Colombia necesita que las organizaciones campesinas, ambientales, hoy más que nunca se levanten y realmente planteen que no estábamos equivocadas, ni estábamos aquí nadando en río seco, sino que estábamos siempre apuntándole a un futuro diferente, alternativo, a un futuro con el respeto al medio ambiente, a la vida. Creo que dejo por ahí porque como que me extiendo mucho y ustedes me tienen que ir como moderando. Muchísimas gracias, Lorena, porque también como estos puntos que dejas también nos muestra una historia de larga data y como que ese reconocimiento que no solamente se da desde las mismas organizaciones y desde el mismo campesinado, sino que se hace una exigencia también tajante de recordación de la importancia también como de no pasar por encima como que de estas luchas agrarias y campesinas y también como de lo sistemático que ha sido esto mismo, ¿cierto? Como el despojo de las tierras, la tenencia de la tierra, de los usos mismos de la tierra, de cómo esto ha venido también como cambiando. Pero también esa pregunta de quiénes han sido los y las campesinas, cuáles han sido como esas prácticas y ese accionar colectivo que han tenido en los diferentes territorios también, como nos decía Lorena. Y ya pues como Andrea, mira cómo te vas pegando también como a estas reflexiones donde nos seguimos preguntando cómo es que nos vamos a preguntar de estas memorias del campesinado. Y usted como específicamente también de ese trabajo investigativo, pero también como de la importancia de poner la narración en primera persona y de poder también como ilustrar y contarle este trabajo también a los niños y a las niñas. ¿Cómo ha sido ese proceso también de reflexión, de contar, de que efectivamente estas palabras no se queden como solamente en un espacio académico, sino que también se puede hacer como la incidencia y el acompañamiento como real en el territorio? ¿Cómo se ha venido haciendo esa reconstrucción de esa memoria colectiva
en los territorios y específicamente como del trabajo que usted ha venido haciendo durante todos estos años, también como mucho con la reflexión del campesinado colombiano. Sí, gracias, Sandra. Pues yo me voy a tomar varias de las invitaciones que hace Lorena hace un momento en esa mirada de largo plazo que nos ofrece, porque en la investigación que tú enuncias, que yo denominé la lucha campesina como forma de vida en Colombia, justamente intenta ver esas prácticas cotidianas, esas prácticas de lucha organizativa y también unas prácticas de protesta y de ejercicio de movilización social, que es en últimas como quisiera también invitar a leer a la lucha campesina, ¿no? Que es realmente compleja y que parte de entenderlo como una forma de vida también de quienes integran estas familias. En una mirada así de la lucha campesina vista de esa manera y un poquito a largo plazo, esa investigación está desde 1850 y así como nos cuenta Lorena, uno puede encontrar unos puntos en común o unos parámetros, algo que se mantiene, ¿no?, en el tiempo. Y parte de lo que se mantiene y lo que uno puede rastrear fácilmente justamente son los ejercicios de violencia en contra de esas familias campesinas que están defendiendo su forma de vida. Y ese ejercicio de la violencia ha sido clara desde el siglo XIX, que hay varios registros alrededor y vienen desde el Estado también y de otros grupos no estatales o locales, pero digamos que ese ha sido una constante en la historia de la revisión y de la reconstrucción de la lucha campesina en Colombia. Hay también constantes en relación con el Estado y cómo el movimiento campesino reconoce al Estado como el garante, sobre todo a nivel nacional o el Ejecutivo Nacional, como su principal adversario, pero al mismo tiempo como el garante de los derechos. Y a nivel local, ahí sí varía todo y es parte de lo que yo también quería invitarles escuchando a Isabel y a Lorena y seguramente así podemos escuchar a dirigentes y lideresas de diferentes regiones del país. Hay una configuración de la lucha campesina que es distinta a nivel regional y que justamente parte de reconocer el territorio y la configuración no solo geográfica, física, social, cultural, de lo que implica habitar, vivir y crecer en una región y ahí ya empiezan unas particularidades e incluso el ejercicio de la violencia también ha sido diferente a nivel regional. Y parte de lo que se encuentra es justamente ese quiénes a nivel local, esos poderes locales que han sido de grandes propietarios, en alianzas también con fuerzas militares y de policía que tienen un control político también de la zona. Entonces sí, la lucha campesina sí ha diferenciado incluso en su estrategia de movilización un relacionamiento distinto con el Estado Nacional y con los niveles locales. Y eso se ve también muy claro en la historia de esa lucha campesina como forma de vida. Yo quisiera, para complementar el diálogo y no quedarme aquí, que ya Isabel y Lorena lo pueden complementar mucho mejor que yo, es contarles también en dónde he encontrado esos registros, en dónde están esas voces colectivas del movimiento campesino, porque son muchas fuentes. Y también es muy rico porque el campesinado también escribe, también crea, ¿no? Su voz está allí puesta en el territorio, también está esa memoria ambiental, la memoria que tienen las semillas. Bueno, hay distintas formas de leer esa memoria y por lo menos en esta investigación yo aquí enuncio algunas, pero seguramente hay más, por lo menos yo me concentré en esas. Y por un lado, pues hay fuentes secundarias, ¿no? Hay varios autores, libros que ya han reconstruido especialmente la protesta y la lucha vista como protesta, como ejercicio de acción colectiva. Eso está ya reconstruido más o menos desde el 1850 al 2015. Con esta investigación se complementa hasta allí. Y ahí uno puede encontrar cuáles han sido los principales motivos de la lucha campesina, los principales adversarios, qué alcance tiene. Una de las conclusiones también es que la lucha campesina tiene especialmente un alcance local o submunicipal. Y eso también explica el vínculo con el territorio y la forma en la que se organiza alrededor del territorio el campesinado. Y hay otra suerte de registros que uno puede encontrar también alrededor de
canciones, coplas, notas de periódicos regionales, periódicos o revistas que crean las mismas organizaciones. De hecho, aquí tenía un pedacito del periódico Claridad en los 30s, y por ejemplo, escuchando a Lorena de cuáles eran las consignas, ¿no? Las consignas también dicen mucho de cómo estaba comprendiendo el campesinado en ese momento, su historia, su lugar en el país, su lucha. Y por ejemplo, la consigna en este caso era tierra libre, pan barato, abrigo bueno y techo decente. Y eso dice mucho, ¿no? Esas consignas dicen mucho de lo que se estaba peleando y luchando en ese momento. En varios periódicos también hay formas en las que, y escritos en los que uno puede rastrear esas subjetividades, eso de cómo se estaba entendiendo el campesinado. Me va a permitir leer solo un parrafito del periódico Claridad en 1933. Y dice, está hablando un jornalero, imaginémonos que estamos en un modelo de hacienda, ¿no? Y estamos también luchando por un reconocimiento de condiciones laborales, pero también de ser propietarios de la tierra en ese momento. Entonces dice, hablemos del jornalero y del trabajo en las haciendas, que a las 4 de la mañana tocan el cacho a la gente, la que se forma en manada, y a recibir su herramienta y a tomar el gran desayuno, que son 3 granos de mute contados uno por uno. Mi amo es bravo como ninguno y no tiene compasión, pues no nos paga jornal ninguno y muchas veces ni la ración. Bueno, y así hay más, ¿no? Relatos que quedan y registros que quedan en estas fuentes que para mí dicen mucho de cómo se está comprendiendo la lucha campesina. Hay sistematización de experiencias especialmente regionales. Las mismas organizaciones están construyendo sus saberes y sus experiencias a través de estos productos. Está la invitación que nos dejó Falsborda también alrededor de las novelas gráficas y de otras herramientas de sistematización con la IAP. Hay crónicas e historias de vida, quería traer esta y quería conversar también con la compañera de Sumapaz porque me pareció muy bella. Es este que está acá, no sé si se alcanza a ver. Dice Cuadernos de la Violencia, Memorias de Infancia en Villarrica y Sumapaz, y son unos cuadernos que un dirigente, Jaime Jara Gómez del Sumapaz, tenía escritos. Aquí sale una fotico como de sus cuadernos, creo que no se alcanza a ver bien, y salen los cuadernos de Jaime a mano, y lo que hace el hijo es reconstruir, agrupar todos los cuadernos del papá, y organizarlos para sacar este libro, que es a manera de cuaderno organizado y casi que literal, de las palabras de Jaime y de cómo recordaba su infancia entre Villarrica y Sumapaz y cómo les tocó correr desde los 50 y luego cómo se convirtió en dirigente. Bueno, y así hay muchas crónicas y yo estoy segura que muchos líderes y lideresas campesinas tienen sus cuadernos, sus agendas anotadas y tienen un montón de historias allí que valdría muchísimo la pena reconstruirlas, porque yo misma he hecho parte de eso y los he visto muy juiciosos hasta la madrugada, reconstruyendo lo que se habló, lo que se debate. Las actas de las juntas de acción comunal, por ejemplo, también son una fuente de riqueza de memoria colectiva bellísima y muy contundente de cómo se toman las decisiones también en el movimiento campesino. Y bueno, y así podríamos seguir reconstruyendo. Entonces yo quería traer como esa invitación a que veamos que el movimiento y el campesinado también escribe, también crea y deja registro, y eso sí nos ha permitido poder ver la lucha campesina también en su cotidianidad, que es un poco la invitación que se hace acá, ¿no? Es desde esa cotidianidad en donde podemos hablar de la lucha campesina como una forma de vida. Eso. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que ahí también es como muy clave todas estas reflexiones que se vienen haciendo, también es como las y los campesinos escriben, y no solamente escriben, sino que también han puesto el cuerpo desde el narrarse, como desde el lugar simbólico que están, de nombrar, por ejemplo, el río, de decir que es el patrono, de hablar de cómo se siembra en los filos, ¿cierto? De cómo también se ha venido reagrupando como estas memorias colectivas, desde unos saberes
tradicionales, ancestrales, pero que sigue siendo muy cotidianos y como que se da mucha fuerza como a que ese tejido social pueda verse cada vez como reluciente en estos saberes cotidianos, ¿cierto? Y allí más como también como punto como de reflexión, quisiera como preguntarles un poco, porque este es el año de la verdad. Y en esto del año de la verdad, este año se entrega el informe de la Comisión de la Verdad. Y quería preguntarles allí como qué expectativas tienen ante este informe. ¿Cuáles son esas verdades pendientes que ustedes sienten que el país rural necesita conocer, pero también cómo el país, Colombia, necesita saber frente a toda esta historia que tiene larga data desde 1850 o que seguramente está desde mucho antes, de cómo piensan y qué creen que puede traernos también como este informe? También ustedes han entregado también parte de estos informes, también han estado como en estas entregas también como desde sus organizaciones a la Comisión de la Verdad. Pero sí, quisiéramos como saber eso, como cuál es la expectativa que tienen con este informe de la Comisión de la Verdad y qué verdades siguen pendientes. No sé si Lorena quiere empezar. Bueno, ¿me escuchan ahí? Aló. Bueno, yo creo que, como decía en mi intervención inicial, hay una deuda histórica con la verdad también, pero no solamente contar el relato, sino decir los nombres, porque es que aquí, si no empezamos por hablarnos claro, va a ser imposible iniciar una nueva etapa. Este país tiene muchas heridas abiertas aún, y uno de los responsables es el sistema que se ha impuesto. Es un sistema que no ha sido ni siquiera discutido ni consensuado con el movimiento social ni con las organizaciones, sino que ha sido un sistema impuesto, un sistema de despojo que ha sido también cómplice los gobiernos, y por eso yo llamo mucho a la responsabilidad política de quien gobierna. Es que quien gobierna es el responsable de si hay guerra o si hay paz. Por eso traigo en este momento el tema de los acuerdos de paz. El acuerdo de paz es uno de los acuerdos más completos a nivel mundial. Es el acuerdo que no es de la guerrilla ni es de Santos. Es un acuerdo que las comunidades campesinas exigimos a través de la movilización histórica que se dio en las calles de Colombia. Nos bajamos por esas cordilleras, taponamos vía, dijimos, mire, siéntense a dialogar, porque nosotros estamos en medio, nosotros somos realmente las víctimas de esto. Claro, hay un punto en esa agenda que es el primero, que es la reforma rural integral, porque es a partir de la lucha por la tierra que se da, que se inicia el conflicto social y armado en este país. Y hay de una u otra manera unas responsabilidades. Y eso se ha venido acumulando y acumulando, y realmente lo que ha hecho es una deformación de la guerra y de la violencia. Por eso hoy decimos, necesitamos quién dio la orden para que se efectuaran los falsos positivos en este país. Necesitamos saber quiénes son los que se han quedado con la plata del agroingreso seguro, y que lo sabemos, y aún así les dan casa por cárcel y aún así siguen campantes. Necesitamos saber quiénes fueron los que se robaron el PAE. Aquí en el departamento de Huila lo sabemos, pero aún así la justicia se pone del lado de ellos. ¿Por qué? Porque es una clase dominante que maneja el poder, maneja la mafia. Necesitamos saber los nombres de los políticos de este país que se han puesto de acuerdo y han hecho las masacres más grandes que se pueda existir en la historia a manos del paramilitarismo. Eso tiene que saberse, que actuaron con total permisividad de las fuerzas militares, y las fuerzas militares no se manejan solas. Hay unos gobernantes que nosotros
hemos elegido, que el pueblo equivocadamente y erróneamente ha elegido y que son ilegítimos, porque compran las notarías, las registradurías, porque compran los votos, porque falsifican los votos, y podemos ver cómo la historia nos da la razón a los líderes y los movimientos sociales que hemos denunciado esto en la palestra pública, lo hemos denunciado en todas las instancias, incluso hasta a nivel internacional. Y entonces pretenden echarle la culpa de todo lo que pasa en el país a X o Y candidato de oposición. Aquí eso tiene nombre. Lo que pasa es que el sistema que nos gobierna tiene también un sistema ideológico que maneja los medios de comunicación, que maneja también el tema de la educación. Entonces la educación viene diseñada para nosotros ser mansos, para todo aquel que reclame, entonces es un subversivo, es un guerrillero. Por eso es que hoy existe una primera línea que son jóvenes que no han tenido oportunidad. Eso hay que contarle al país. Esos jóvenes merecen entender que este país no reventó hoy con esta explosión popular y ciudadana, sino que es que aquí hay un camino andado de las columnas de marcha de campesinos que se vieron obligados a coger el monte. Niños, mujeres, ancianos. El movimiento campesino también abrió la trocha por la que hoy la primera línea está ahí parada. Lo que pasa es que estos pelados, incluso muchos de ellos ni conocen la historia, entonces creen que esto surgió de la nada, pero aquí hay una semilla que hemos logrado nosotros alimentar, y esa semilla está hoy en las calles. Y entonces la verdad que exigimos nosotros está hoy a puertas, y la presión que hagamos los movimientos sociales es fundamental. Necesitamos las ONG, los organismos, los indígenas, los afros, todos estos sectores han sido despojados, desplazados, y por eso yo creo que son miles las verdades que hay que contarle a estas nuevas generaciones para poder nosotros empezar a fundar un nuevo país. Ahí le dejo la palabra a mi compañera. Gracias, Lorena. No, pues nosotros estamos preparando un informe para la Comisión de la Verdad, un informe oral. Primero porque lo escrito, si bien sí tenemos, sobre todo trovas, aquí no tenemos tantas coplas, como lo decía ahorita Andrea, pero sí tenemos muchas trovas y nos encanta. Es más, si las consignas no riman, no gustan. Y si no gustan, nadie las grita, nadie las canta. Entonces, lo que podemos decir es que sí hay una marca desde lo oral muy fuerte, y creemos que es desde ese escenario que nosotros podemos entregarle algo a la Comisión de la Verdad, no desde lo escrito, que realmente tiene mucha distancia para el pueblo cañonero y para el pueblo campesino. Lo otro que quería decir antes de entrar a ese punto es que a veces se entiende lo campesino, y eso ha sido un asunto de discusión fuerte dentro del movimiento, como solo el que cultiva la tierra. Y entonces los pescadores como si no fueran campesinos. No, los pescadores también son campesinos y campesinas. Están en la ruralidad colombiana y siembran yuca y siembran plátano, no viven de eso porque es un complemento, pero por supuesto le ponen todo el amor, todo el cariño a esperar la subienda, todo el cariño para no coger los alevinos, para que ese proceso reproductivo en el río sea posible, la vida sea posible y su comida sea posible. Igual con las ciénagas, igual con todos los ecosistemas de los cuales dependen. El cazador, por ejemplo, también es campesino, el cazador y la gente de bosque, decimos. Incluso el barequero, que se ha discutido tanto, el barequero y el minero también son campesinos, y la relación con el río es de cosecha del oro, no es un asunto de extractivismo como se ha querido entender. No, son campesinos que lo que hacen es cosechar el oro. ¿Y cosechar el oro por qué? Porque depende de la siembra que hay allí, del cuidado que hay allí, y hay una espera que hay que hacer. No es un asunto de que saco lo que sea, no, de que al infinito, como hacen las multinacionales mineras, de que hay que destrozar esa montaña, sino que se respetan los ciclos del río. Entonces, lo otro que quería decir es que el campesino no necesariamente es el que cultiva.
No, hay unas múltiples formas del campesinado en Colombia y por supuesto los indígenas son campesinos, los afros son campesinos, la gente de la ruralidad es campesina, pero nos hacíamos una pregunta. ¿EPM es campesina porque nos está robando el campo? ¿La multinacional es campesina porque está en la ruralidad? Lorena, o todas estas multinacionales que nos están destruyendo el territorio rural son campesinos, y ahí sí decíamos no. El hecho de que estén en la ruralidad no los hace campesinos. Es la relación con la naturaleza, es la relación con el agua y es la relación con el entorno lo que determina el ser y el espíritu campesino. Entonces, eso es otra cosa, porque lo que creemos y lo que aspiramos, soñamos que quede en esa verdad, en ese documento, en esa reflexión que está haciendo la Comisión de la Verdad, es esto. Primero, ¿qué es lo que somos? No puede quedar en el vacío. De esta diversidad colombiana no hay ninguna verdad que quepa en el vacío. Y si hay algo que nos han robado, es lo que somos. Nos han robado precisamente qué es lo que es ser colombiano. Por eso es que hay un montón de gente que se quiere ir de acá, porque por supuesto entra en ese vacío identitario. Y nosotros creemos que esa es la base de la construcción que se tendría que hacer para un asunto tan importante como lo es un documento sobre la verdad en Colombia. Pero además, lo otro que decimos es que tiene que quedar muy claro en ese documento, y tenemos la expectativa de que así sea, de lo que no es conflicto armado, de lo que nunca lo fue y de lo que han querido que entendamos que es conflicto armado. Y es sobre todo la violencia sociopolítica, el genocidio en contra del campesinado con identidad propia, el hecho de que hayan querido sistemáticamente que no haya campesinos en el campo, que quede ahí reflejado, que nos quieren sacar del campo para darle vía libre a sus proyectos, a sus megaproyectos económicos. Entonces, que quede reflejado ahí cómo eso no es conflicto armado. No tiene estatus de beligerancia una multinacional, no tiene estatus ni va a poder tener estatus nunca los paramilitares y el paraestado que le han hecho el trabajo sucio a esas multinacionales, a esos proyectos de destrucción de la naturaleza. Entonces, para nosotros es sumamente importante que quede en ese documento sobre la verdad que aquí se ha intentado hacer pasar como conflicto armado cosas que no lo son. No tuvimos, ni hemos tenido, ni tenemos hoy un paramilitarismo contra insurgentes. Eso no es cierto. Hemos tenido un paramilitarismo dedicado a masacrar al campesinado y al pueblo colombiano. Eso es lo que hemos tenido. Pero cuando se nos habla de esa otra historia del paramilitarismo contra insurgente que no lo vivimos y que se lo inventan y que si hubo 1 o 2 enfrentamientos no lo tenemos en las masacres que hemos tenido que padecer, entonces se distorsiona la verdad. Lo que queremos es que ese documento diga claramente que lo que ha vivido el pueblo colombiano es sobre todo violencia sociopolítica, que lo que nos han es atacado para que no nos organicemos, para que no luchemos por nuestros derechos, y también decirle a Andrea que realmente lo que nosotros hemos venido reflexionando es que no queremos luchar toda la vida, o sea, no queremos la lucha como forma de vida. Nosotros queremos tener la posibilidad de descansar y para eso se necesita tierra, se necesita comida, se necesita que nos dejen ser lo que queremos ser, pero no queremos estar en una lucha eterna, en una desgracia de tener que estarnos defendiendo todo el tiempo, de tener que estar corriendo de un lado para otro porque nos amenazan por lo que pensamos, por lo que sentimos y por lo que queremos. Y lo otro que creemos con esta verdad, con este documento de la Comisión de la Verdad, es que tiene que ser capaz de dejar las preguntas abiertas. Tiene que ser capaz de decirle al país qué preguntas no va a ser capaz de contestar. ¿Por qué? Nosotros vamos a entregar ese informe hoy. Si hubiésemos entregado el informe hace 2 años, lo habíamos entregado de otra manera, porque teníamos esperanzas distintas. Teníamos el cese por lo menos de los bombardeos volvieron y entonces ya no hablamos de la misma manera. Ese documento tiene que reflejar que el momento al ver jóvenes decapitados que hoy estamos viviendo nos hace narrar de una manera completamente distinta. Nos hace narrar a partir del terror o nos hace callar. Y nosotros estamos convencidos de que si esta reflexión, el documento se hubiese entregado hace 2 años, habría sido otra cosa. Pero estamos hablando de un año
en el que están masacrando a los jóvenes, un año en el que están asesinando líderes sociales, en el que se han aumentado las masacres, entonces no puede ser el mismo documento, ni puede pretenderse que sea de la misma forma. No tenemos el mismo corazón para decir y hablar hoy de los desaparecidos, sabiendo que hay desaparecidos en este momento de jóvenes en Tuluá, en Cali, en Medellín, en Bogotá. No somos capaces. Y eso tiene que ser capaz de contarlo también la comisión de la verdad y dejar esas preguntas abiertas que son además infinitas. Tenemos un listado enorme de preguntas que no va a ser capaz de responder la comisión de la verdad. Primero, porque el conflicto armado sigue vivo, todavía hay actores armados. Segundo, porque no se nos dijo la verdad sobre el conflicto armado y tenemos preguntas concretas. Nosotros necesitamos saber por qué eligieron como piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito a Briceño y piloto de desminado cuando no era el municipio con más minas ni era el municipio con más coca. Sabemos que nos están mintiendo, sabemos que desde allá hicieron un chanchullo para que se eligiera Briceño porque tenía el proyecto Hidroituango y porque ahí estaba la casa de máquinas y porque eso estaba minado. Entonces necesitamos que nos digan eso. Y si no son capaces de decirnos, lo que quede la pregunta abierta. Y también que quede la pregunta de todos los megaproyectos que en este país, minero, energéticos, de agroindustria, con la palma, con la caña, que han impedido la verdad y que han impedido la búsqueda de los desaparecidos, que han dañado las fosas comunes, que han dañado los sitios de enterramiento, que han afectado la posibilidad de que las familias tengan paz con sus seres queridos. Todos aquellos destructores de los bosques, que eran la posibilidad de encontrar a seres queridos, que quede ahí. No vamos a poder encontrarlos a cada uno en este año, eso es imposible y eso lo sabemos, pero que queden reseñados ahí esa angustia de las madres, de las familias, al saber que esos cementerios, cuando llegó la pandemia, podían sacar a esos cuerpos no identificados, sabiendo que esos cuerpos no identificados podía ser su hijo, podía ser su familiar. Esa angustia de lo que estaba pasando en varias zonas del país, no solo aquí en Antioquia, en el Urabá, sino en varias zonas del país, de ver a las familias decir, por favor, cuiden los cementerios. Es que nosotros no estamos en Europa, donde pueden decidir qué hacer con los cuerpos de la pandemia, con los muertos de todos los días de la pandemia. No, estamos en Colombia y en Colombia estamos buscando 130.000 desaparecidos. Y en el territorio mío en concreto estamos buscando más de 2.000. Entonces, esa angustia tiene que quedar reflejada ahí, es el presente reflejado con eso que todavía nos falta por hacer, pero además que se diga que no puede volver a suceder. En el capítulo de garantías de no repetición, pues tiene que quedar absolutamente claro y esperaríamos que así lo sea, que no puede volver a suceder. Por ejemplo, no puede suceder que no nos hablen de esa verdad financiera. No puede volver a suceder que los empresarios no quede clarito cuánta plata recibió de Hidroituango, la guerrilla y los paramilitares, cuánta plata recibió de los contratistas, para qué usaron esa plata, cuánta plata han recibido en otras partes del país, grupos al margen de la ley, por parte de estos actores empresariales. ¿Dónde está esa plata y qué daño hicieron con esa plata? Y esa trazabilidad de la plata es absolutamente importante. Sabemos que eso no se va a lograr, pero que quede ahí en garantías de no repetición. Es que la guerra no se hace sin plata y necesitamos saber de dónde viene esa plata, porque esas armas que disparan y esas balas que disparan valen dinero. Y ese dinero, ¿de dónde viene? ¿Quién lo está patrocinando? Eso es absolutamente importante, porque no es cierto que sea de la coca solamente, no, ahí hay unos empresarios detrás que se han beneficiado. Y también necesitamos saber quién se ha beneficiado del dolor del pueblo colombiano. ¿Quiénes son esos más beneficiados? Para nosotros es absolutamente evidente, pero que la Comisión de la Verdad sea capaz de decirnos quién se beneficia. Porque esto no es un asunto de daños colaterales. Los beneficios no son colaterales, como en la guerra. Y eso debería decirlo también la Comisión de la Verdad. Pero además hablar de los asuntos emocionales y espirituales. Nosotros no nos imaginamos una verdad como un listado de hechos, de fechas, no, como las emociones y el dolor profundo que vive la gente cuando ve su territorio destruido. O sea, es que ver el territorio destruido es como ver una masacre. Y los que hemos tenido el dolor en el corazón de ver muertos
sabemos que se parece a cuando nos inundaron el cañón del río Cauca y ver a los animales huyendo, y ver a los animales sufriendo, y ver el bosque gritando. Entonces también necesitamos que se hable en eso de las sensibilidades, porque el país está lleno de esas sensibilidades por todo el territorio y no esperamos que sea entonces un documento muerto, que no tenga vida, sino que esperaríamos que esa verdad tenga viva para poder que se continúe su reconstrucción. Y yo tengo que dejarlas y dejarlos a quienes nos estén escuchando, porque ya tenía un compromiso para esta hora, pero me encantó haber estado con ustedes. Gracias, Lorena, Andrea, y a ti, Sandra, por el espacio, por la conversa. Un abrazo. Gracias, Isabel. Ay, Isa, no escuchaste mi poema de cierre. Hombre, pero me lo mandas. Mujer, dime. Sí, lo miras. Bueno, claro que sí. Un abrazo. Gracias, Isa. Cuídate mucho. Bueno, yo no sé si Andrea nos quiere decir algo. Sí, yo quisiera agregar un par de elementos a lo que dicen Lorena e Isabel. Yo creo que las expectativas son muchas y son altas, pero realmente creo que no deberíamos esperar tanto de eso. Obviamente la expectativa real del campesinado y lo que merece el campesinado va más allá de incluso lo que estamos hablando del acuerdo. Entendemos la paz también de una manera mucho más estructural, y creo que no debemos dejar de apuntarle a esa gran expectativa. Pero ya en relación con la comisión y el alcance específico de este informe, creo que sí debemos, o por lo menos yo señalaría algunas cosas. La primera es que realmente hay una condición de ataque directo al campesinado en este país y de manera histórica, que es lo que hemos dicho. Y creo que es muy importante que ese reconocimiento que se haga, ese ataque del sujeto campesino, sea evidente. Y que, como han dicho Lorena e Isabel, también sepamos las razones por las cuales se ha atacado de manera directa al campesinado, porque en la historia también se ha caído de manera muy fácil en una estigmatización y en un señalamiento del campesinado que no le hace bien tampoco a la verdad, y que yo sí esperaría que se reconociera al sujeto campesino y a la lucha campesina, a esa forma de vida campesina, como un actor no estigmatizado, no señalado, que ha sido atacado históricamente, y poder conocer por qué razón se ha atacado de esa manera. Seguramente hay varias, pero nosotros aquí y las compañeras han enunciado varias que son estructurales, porque han sufrido despojo, porque han sufrido violaciones directas, asesinatos, masacres, etcétera y etcétera, ¿sí? Y hay unas razones estructurales para ello. Eso es una cosa. Y la otra es que ese ataque también ha sido diferenciado a nivel local. Y ahí sí podríamos saber quiénes fueron esos que dieron órdenes a nivel local y las razones por las cuales lo hicieron. Y los informes que se han entregado tanto a la Comisión de la Verdad como a la JEP y a otras instancias que han organizado de manera muy juiciosa, ONGs, las mismas organizaciones campesinas, pues tienen muchas señales y evidencias de quiénes son esos y por qué lo hicieron. Entonces creo que a nivel local también yo sí esperaría que pudiera hacerse algún tipo de reconocimiento de ese estilo. Y por último, creo que el verlo de esa manera sería un gran avance también para el reconocimiento político del campesinado, porque ese reconocimiento político no debería ser, o no lo entendemos solo como en el marco legal o en el cumplimiento de unos derechos, sino también como un sujeto de carne y hueso, político, social de la historia de este país, que tiene un criterio político propio, que tiene unas decisiones y que ha jugado políticamente en este país a partir de una lectura que ha hecho de la historia y de cómo se sitúa en un momento determinado y en una región determinada. Creo que eso le haría también mucho bien a ese proceso. Y por último, yo sí siento que hay una expectativa importante, y es el reconocimiento de la voz de las mujeres campesinas. Cuando nosotros, y en la investigación también, emergen con mucha fuerza las mujeres. Cuando se entiende la lucha campesina como forma de vida y en la cotidianidad,
Somos las mujeres, y en particular las mujeres campesinas, quienes han sostenido el movimiento campesino en la historia. O sea, no se puede entender la historia de la lucha campesina sin las prácticas que han desarrollado las mujeres para garantizar las escuelas, para garantizar las protestas, para garantizar los talleres, para garantizar la apropiación de una tierra, el proceso de toma de tierras, el cultivo rápido, la comida, el cuidado de las niñas y los niños. Y esas prácticas son justamente las que uno podría llegar a ser evidentes, y la voz de las mujeres en ese sujeto campesino que está ahí, cómo ha resistido en la historia también de este país, cómo han aguantado y siguen viviendo y siguen resistiendo como forma de vida. Y las mujeres tienen mucho que decir en esa historia, en cómo se ha resistido al conflicto como campesinado, y creo que ese sería un lugar y una voz que podría ayudar mucho a reconstruir esa verdad o esa historia también colectiva del movimiento campesino. Y ya lo último es cómo narramos esto y a quiénes le narramos. Y ahí viene lo que tú me decías y la invitación también del proceso que he hecho con niñas y niños. ¿Cómo se narra esa historia del campesinado a las niñas y a los niños? ¿Desde qué lugar? ¿Con qué voces? ¿Qué verdades? ¿Qué hechos históricos? ¿Sí? Para que las niñas y niños también se sientan orgullosos de ser parte del movimiento campesino. Y creo que esa forma de narrar también hacia las niñas y los niños debería ser parte de lo que nos estemos preguntando en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estos aportes. También esto es como una manera también como de conciliar esa realidad y ese contexto nacional. Y participar también en lo particular de estas organizaciones y de ese trabajo investigativo, de ese trabajo juicioso también que se hace al ir tras las narraciones, al ir tras las experiencias personales, ¿cierto? Y de cómo también en esa manera de hacer organización es donde se va mostrando el camino de cómo seguirlo haciendo. Entonces, quería agradecer a las personas que se conectan a Memorias en Diálogo. Jairo Suárez nos envía un saludo desde Medellín, desde la Corporación Colombio-Cubana. También Mauricio Archila Neira nos dice que está muy importante el conversatorio sobre memorias del movimiento campesino. Marta Janet Ibáñez nos dice y nos hace la pregunta, ¿cuál es el lugar de las luchas campesinas en la coyuntura del paro nacional? Parte pues también como de lo que ya estuvimos como conversando en esta última pregunta, pero sí igual quisieran como ampliarlo también para que tengamos la posibilidad de responder. Alejandra Medina nos dice que así es, el proceso de paz no le pertenece a ningún político, es del pueblo. Lamentablemente, este gobierno que debió ser quien implementara hizo trizas el acuerdo. Ha sido cómplice de la injusticia. Otra historia sería si quienes gobernaran realmente desearan vivir en paz y no beneficiarse de la guerra. Tenemos otra de Jairo Suárez, que nos dice que los campesinos han sido despojados de sus tierras y las entidades encargadas de su devolución se alían con los terratenientes para seguir usufructuando las tierras. Y nos dice Jairo Suárez también que valorar el campesino, la campesina en todas las dimensiones y el papel preponderante en una nueva nación. Estas son como las preguntas y como los saludos que nos envían de diferentes lugares del país en esto de Memorias en Diálogo. No sé si de pronto Lorena o Andrea nos quiera responder algo como de estas preguntas y como de estas anotaciones puntuales que nos hacen. Bueno, yo quisiera de pronto ampliar un poquito lo que, no sé si es Marta, dices, Marta Janet, saludar a todos los que están conectados y esperar que puedan replicar este evento y
y poder entrar en comunicación también y que conozcan muchas verdades no contadas. Me parece que el lugar de la lucha campesina en este momento es podernos ubicar en el escenario, leerlo muy bien para saber qué hacer. El primer objetivo que tenemos nosotros es empezar a construir y a tejer unidad, respetando las particularidades de cada sector, de cada organización, incluso de la gente que ni siquiera está organizada, porque tenemos que empezar a entender que la explosión que se dio popular es una explosión sin coordinación, y ahí vuelve ese dicho que es muy popular, que dice: el pueblo es superior a sus dirigentes. Y en este momento realmente las organizaciones quedamos como sorprendidas de ver que el pueblo por fin entendió que le están tocando su estómago, su bolsillo. El pueblo entendió que hay una clase dirigente que no lo representa, que hay dos discursos. Hay uno que es el que se teje allá en los escritorios, en los escenarios de los gobiernos, y hay otro muy diferente, el que se vive el día a día en las comunidades, en las regiones. Entonces aquí algo anda mal, pero no anda mal los que nunca hemos tenido el poder, anda mal los que han dirigido este país. ¿Qué sucede? Y por eso yo hago siempre mucho énfasis en la importancia que tiene de nosotros entender cuál es el sistema económico de este país. Por eso es que el gobierno no quiso tocar en el acuerdo no quiso tocar el sistema, porque como quien dice, hagámonos pañitos de agua tibia, pero no hablemos de esto, porque es que cuando se toca el sistema económico, se tocan los cambios estructurales para poder cambiar la realidad de este país. Que aquí no estamos hablando de cifras menores, aquí hay cosas que realmente lo dejan uno perplejo. La sociedad colombiana tiene que empezar a entender que no es normal perder el asombro de que cada día matan uno y después, no, hoy solo mataron uno, hoy solo mataron dos. 6.402 seres humanos como falsos positivos a manos del ejército colombiano en complicidad con la clase gobernante. Tiene que pararnos, tiene que decir: hombre, ¿qué pasa? Lo que está pasando, lo que decía Isabel, con los pelados, en el valle, en todo el país. Entonces yo creo que en este momento el papel de nosotros es tejer la unidad y empezar a entender que este país se cambia el día que entendamos que hay que saber elegir bien, que el campesinado se ha equivocado también en las urnas, pero también hay una responsabilidad de las entidades como la registraduría, que se presta y se deja sobornar. Y lo otro que quería decir era lo que planteaba Andrea. Las mujeres jugamos un papel trascendental en la construcción de la memoria, porque es que las mujeres tenemos historias no contadas, historias silenciadas, y esas historias silenciadas tienen unos responsables, que es el tema, hablamos mucho del machismo, pero ¿quién generó el machismo? El mismo sistema generó esa desigualdad entre hombres y mujeres y nos ponen a chocar entre nosotros, mientras que ellos sí saben sacar provecho de ese discurso del tal feminismo, donde entonces el hombre contra la mujer, y esa no es la esencia de esto. La esencia de esto es cambiar perdonen la palabra, este maldito sistema que es el que genera todas estas desigualdades. La mujer en este momento tiene que ser un actor de unidad, un actor también yo tenía acá, de rescatar, que rescate la identidad campesina, que rescate la cultura campesina. Nosotras las mujeres tenemos la facultad y la facilidad de entender el otro y de interpretar el territorio. Nosotras tenemos la sensibilidad y ese sexto sentido que nos hace entender que si a mí me da hambre, a mi vecina, a mi comunidad también. Entonces las mujeres somos las que hemos logrado sostener las organizaciones sociales después de toda esta persecución, de todo ese desplazamiento. Somos las mujeres la mayoría. Un ejemplo, aquí en el Huila, la organización nuestra, el hecho de que yo sea la presidenta quiere decir que aquí ya están cambiando las cosas. El hecho de que yo haya una subdirectiva y la presidenta sea una mujer quiere decir que de los 5 principales hayan 2, 3 mujeres. Es que ya estamos rompiendo ese miedo y ese temor a hablar, a decir yo tengo voz, pero no solamente la tengo, sino que la voy a expresar. Y soy un actor político
que debato, que doy mi argumento y que doy también soluciones a las problemáticas que vive mi comunidad. Y por eso el llamado a todas las mujeres hermosas a que nos vinculemos. Y quiero cerrar diciendo que es importante entender la organización como una herramienta de transformación social. Las mujeres tenemos que organizarnos y empezar a entender que la organización me permite a mí formarme políticamente para entender quién soy yo como sujeto, quién soy yo como un actor político dentro de mi comunidad y que yo puedo transformar la realidad de mis hijos, de mi familia, de mi hogar, pero también transformar la realidad de mi vereda, de mi comunidad, de mi departamento y de mi país y del mundo entero si lo entiendo. Tengo la posibilidad también a través de la organización de movilizarme para exigir mis derechos. No, si nos movilizamos no somos guerrilleros, no somos terroristas. La movilización es una herramienta legítima que tiene la ciudadanía y por eso de una u otra manera nos han estigmatizado porque entendemos que el poder del pueblo está en las calles. Lo que está pasando en Colombia tiene que ser para cambiar este país. Dejaría por ahí. Muchas gracias, Lorena. No sé, Andrea, si de pronto quiere acuñar alguna de las preguntas que nos hacen. Solo, pues creo que Lorena recoge mucho de lo que se pregunta. Yo tal vez quisiera cerrar diciendo que pues a mí también me gustaría mucho ver que la forma campesina o la forma de vida campesina no esté siempre vista a partir de la lucha de frente a otro y de la resistencia, pero también quería plantear que mucha de esa práctica cotidiana es justamente el reafirmarse como sujeto, como una identidad. Muchas de esas prácticas que se hacen cotidianas son justamente en el cuidado de la finca, en la construcción de una organización que no necesariamente tiene que ser para pelear ante un otro, porque normalmente lo entendemos siempre así, ¿no? En la exigibilidad al otro o en la acción pública, y mucho de lo que ya ha hecho el campesinado hasta hoy justamente es construir vida, es reafirmar forma de vida en colectivo. Y yo quisiera quedarme también insistiendo en que esa forma de vida también organizativa, de construcción territorial, de ayuda mutua en los cultivos, de las juntas, de las tiendas comunitarias, toda esa estructura organizativa ofrece también una identidad al campesinado que es muy valiosa y que creo que tenemos que seguir insistiendo y reconstruyendo también memoria colectiva en esos espacios y en esa cotidianidad. Eso. Muchas gracias Andrea, muchas gracias Lorena, pues por estas enseñanzas también como que nos abren para poder seguir viendo como esas otras formas también de hacernos en colectivo, de esas formas también de exigir, de cómo narrar, de cómo las narraciones también se hace desde lo vivo, desde lo vivido, desde esas experiencias cotidianas, pero también como apuntando mucho como a esa idea del buen vivir, del vivir bien, del vivir rico, del disfrute de la naturaleza, de esa relación que también tenemos las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes con la naturaleza, ¿cierto? Y desde ahí también es cómo ese buen vivir lo hacemos posible a partir del canto, de la música, de las trovas, también como nos decía Isa. Pero Lorena también como para poder cerrar, como que nos decía que nos tiene una joyita, nos tiene un numerito que ha venido preparando, que lleva años preparando pero bueno, para el día de hoy. Antes de deleitarlos con una poesía que hace muchos años me aprendí y la interioricé tanto porque prácticamente la viví. Entonces yo quisiera también comentarles las experiencias que tenemos aquí desde lo local. Nosotros como organizaciones no nos hemos quedado quietas. Y lo que dice Andrea me parece importantísimo. No es la organización para el choque, para la confrontación, para fijar posiciones arbitrarias, sino es la organización para poder construir y dialogar, para poder interactuar, para poder generar un intercambio de experiencias y de modelos de construcción democrática, participativa. Yo quiero enseñarles lo que como organización campesina aquí del Huila pudimos adelantar a través del apoyo de la Embajada
de Suecia y de Noruega con el Fondo FOS, que son 5 planes comunitarios de desarrollo y paz para 5 regiones del departamento del Huila. Yo quiero hacer énfasis en esto y que la gente que nos está viendo y la gente que nos ve pueda entender cómo las organizaciones también construimos, pero también cómo nos desconocen de turno, los gobiernos locales no nos abren la posibilidad de la construcción participativa, sino es a través de intereses políticos. Entonces, lo que nos decían ustedes, ¿a qué partido pertenecen o cuál es su padrino político? Seamos, hombre, nosotros no tenemos color político porque somos una organización diversa, totalmente heterogénea, donde hay gente de miles de expresiones políticas. Entonces, las embajadas extranjeras nos apoyaron con también el apoyo de OPSUR, que es una organización aquí, y pudimos empezar a construir herramientas totalmente legítimas, herramientas para el diálogo institucional, herramientas que nos permitieron entender qué es el Estado y cómo funciona. Un campesino que hoy se pare y entienda que el país tiene un poder legislativo, ejecutivo y judicial, me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido acceso a la educación, porque nosotros nos miden con los estándares que miden a los ciudadanos y nosotros como campesinos tenemos una forma de vida totalmente diferente. Entonces el Huila de una u otra manera tiene 5 planes de desarrollo que hemos dejado en todas las alcaldías, en todas las oficinas, y como ustedes creerán, ni siquiera los leen, sino que dicen, no, sí, muy bien, ahí los tenemos en cuenta, pues ya llevamos como desde el 2017 con esos planes y ningún gobierno de turno nos ha llamado a decirnos, venga, reconocemos esta construcción, venga, vinculémosla, o nos llaman como por así, pero no la ejecutan. ¿Qué es lo otro que quería también dejar claro? El gobierno colombiano no tiene el tema de la estructura para los cambios estructurales que estamos nosotros necesitando, el tema de tierras. Tiene una Agencia Nacional de Tierras que ni siquiera los funcionarios saben cómo funciona. Sabemos más los líderes sociales de cómo funciona y de a dónde va a jalonar las tierras para las familias campesinas sin tierra. Nosotros tenemos más conocimiento de cómo es el manejo que se está dando porque no tienen un conocimiento ni siquiera de que se firmó un acuerdo. Entonces también la estructura de la institucionalidad juega un papel importante porque está en contravía y está totalmente desactualizada. Bueno, eso quería como para no seguir cerrando y ya entonces para despedirnos, si Sandrita ya me dice, cierro con la poesía. ¿Sí? Lorena, pero mira, te dejaron un mensaje, yo creo que inspiró como que nos mostraras la cartilla y como también el proceso de reserva campesina Sí. y como de todo esto. Yo creo que ha servido, sí, yo creo. Flor Violeta le dice, me encanta escucharte, amiga Lorena. Eres un gran ejemplo de liderazgo, resistencia y empoderamiento de las mujeres en el Huila. Ay, qué linda. Gracias por las palabras. Realmente no es fácil liderar, no es fácil asumir una postura y asumir con valentía el papel que nos corresponde como mujeres, más si somos madres, más si somos hijas, hermanas. Entonces, gracias por ese mensaje tan lindo. La llevo en mi corazón a todas las mujeres, no solamente del Huila, sino de Colombia. Seguimos en pie de lucha, seguimos construyendo territorio a través de las experiencias, a través de los diálogos, a través de estos escenarios. Y yo quería agradecerles, no solamente como Lorena, sino como Asociación Campesina, por abrirnos este espacio para que la gente conozca lo que está haciendo las organizaciones a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades geográficas, a pesar de miles y miles de dificultades también de seguridad, por las que no hemos podido volver a visitar territorios, pero aún estamos ahí comunicándonos y aprendiendo la virtualidad y las nuevas, los nuevos papeles que nos toca jugar ahorita con todo este tema de manejar redes, de manejar plataformas. Pues quería ya entonces ir cerrando una... Lorena, ¿sí? Lorena, un momento, es que creo que se conectó Marta Cabrera. No sé si aunque sea para un saludito. Ay, sí, qué bueno. Marta, no sé, Marta Cabrera, si de pronto está ahí. Como que la seguimos esperando y esperamos que en el próximo encuentro
pueda estar, o si Bueno. nos escucha, bueno, que acá. Vamos a escucharte, Lorena, para cerrar entonces este espacio. La poesía va dedicada a todas las mujeres y hombres de este país, no solamente campesinos, sino a todos los colombianos. La poesía se titula La Cordillera. Dice, la cordillera mira, mira llorando. A sus mejores hijos se están matando. Sus sueños más queridos asesinando. Grita la cordillera, grita llorando. Campesinos y obreros vamos marchando. Abren nuevos caminos, van caminando. La cordillera mira, mira llorando. Me conmueve mucho. Muchas gracias. ¿Ese la escribió usted? No, la encontré en un libro de memorias campesinas, porque la cordillera es testiga muda, pero siempre estaba ahí mirándonos a ver qué hacemos los campesinos y los obreros por un mejor futuro, por un mejor país. Entonces me parece hermosa y me llega siempre que la digo. Sí, muy bella. Muchas gracias, Lorena. Sandra, creo que no tienes micrófono. Ahora sí. Muchísimas gracias, Lorena, por compartirnos estas experiencias, por cerrar con broche de oro con este poema tan hermoso, nacido desde las entrañas, seguramente las cordilleras que tenemos en Colombia, la cerquita que tiene usted ahí en el Huila. Nos tiene que invitar a esas tierras, por favor. La central. Nos tiene que mandar, nos tiene que llevar allá a esas tierras tan hermosas. Muchas gracias, Andrea, por permitir también seguir haciendo la reflexión en lo colectivo, por dejar que estas memorias colectivas del campesinado colombiano no se olviden y seguir tercas y pacientes para seguir narrando lo que sucede en el territorio. Seguir pensando como sujetos y sujetas colectivas estos procesos organizativos y con la fuerza y el aliento también que nos da la naturaleza para seguir honrando estos hermosos paisajes y estas luchas que vienen de décadas y que son posibles y que lo seguimos haciendo posibles. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se conectaron y bueno, seguimos esperando entonces cómo seguimos encontrándonos en estas memorias en diálogo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, también al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a la Alcaldía de Bogotá por facilitar estos espacios. Esperamos que no sea el único. Y obviamente los brazos abiertos de nuestro territorio huilense para ustedes cuando quieran. Sí, igual, muchas gracias al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Creo que la labor que tienen no es fácil, más en este contexto también a nivel nacional. Entonces, también agradecerles el espacio y la voz también que se abre para hacer memoria colectiva del campesinado. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado.